Hola, gusto de saludarles a todos los que van a llegar o los que ya están por aquí llegando a esta nueva jornada de Colonizados de día 5 de octubre del 2020. Iniciamos ya un mes llamado como el mes de la primavera, ¿no? Así que bienvenidos a esta conversación que tendremos en un par de minutos más con Trinidad Saldívar desde Washington. Al Capone, bienvenido. Francisco Isla, Javier, mis hijos, bienvenidos chiquillos, gracias por acompañar siempre y apoyar estos videos y estas conversaciones. Gracias por la admiración. Ahí estoy con los palos blancos. Camilo Peineta, ¿qué tal Camilo? Gusto de saludarte. Gracias por estar acá también. Hoy día hablaremos de industrias creativas, hablaremos de economía naranja con nuestra invitada que está en la ciudad de Washington a esta hora de la tarde ya. Terminando este lunes. Gracias a todos los que están llegando y avísenle por favor a amigos suyos porque diseñadores, artistas, gente del mundo de la comunicación. ¿Qué tal? Ahí sí ya has querido participar. Ahí está llegando a esta conversación. Así que, bueno, bienvenidos todos y como les decía, gente del diseño, de la arquitectura, de la publicidad, gente del arte. Para ellos esta conversación que vamos a comenzar a tener ya en un par de minutos más con Trinidad. Así que ideal, ahí sí, ahí ya apareció. ¿Qué tal Aquí Trinidad? ¿Cómo estoy. estás? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Mucho Muy bien, gusto. pues Trinidad, gracias por estar aquí. Yo te decía que me hacía mucha ilusión conversar de estos temas que son temas de los cuales no se conversa tanto. Yo te advertía que por ahí de esto de economía naranja, la circulación es muy de nicho todavía, no es Vox Populi, no es Ujú. tema de conversación como la realidad económica en general, ¿cierto? Y otros tipos de industria como la tecnología, qué sé yo. Así que te agradezco mucho tu tiempo de compartir tu experiencia en estas materias. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde. No, gracias a ti por invitarme. Quería saber si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, no tengo... Perfecto. Sí, impecable. Sí. No, y Trinidad, muchas gracias por invitarme. Y si bien yo estoy en Washington, D.C., soy chilena, así es que me encanta cuando puedo hablar a mis compatriotas. Así es que el eso. acento no, el acento no te traiciona, eres chilena. No, totalmente, eso no lo puedo evitar. Pero sí, la verdad es que como tú decías, tal vez el tema de la economía naranja o el tema de las industrias culturales y creativas para mucha gente es como, ¿y eso qué es lo que es? O sea, Mm, todavía no se imaginan mucho, no existe tanta conocimiento de lo que es, aunque cada vez más. Y estas son, en el fondo, cuando nosotros hablamos de economía naranja, estamos hablando de todas esas industrias o ese sector de la economía que usa el talento, la creatividad, la identidad de los pueblos como materia prima para sus productos y servicios. Entonces, y esos son, por correcto. ejemplo, desde las cosas más que tú te imaginas, que si yo, por ejemplo, una obra de teatro, pintura, danza, etcétera, pero sigues hacia otras áreas que te pueden sonarte menos a las áreas más económicas, como es la industria editorial, la moda, hasta llegar a la publicidad o la creación de software. Entonces, lo que sí Mira, nosotros hemos visto, que sobre enorme. todo después de la revolución digital, que fue en el año 2007, todos estos temas de arte, cultura, creatividad se juntaron con los temas de tecnología e innovación y explotaron. Entonces, la verdad es que son industrias que desde que se empezaron a medir económicamente se ha demostrado que crecen más rápido que la economía en su conjunto. No solamente eso, sino que en un periodo como este también está demostrado que se recuperan antes de las crisis económicas. Se demostró en la crisis del año 2008 de la subprime. Fueron las primeras empresas en volver a generar empleo. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes. Hoy día los gobiernos por eso le están prestando cada vez más atención, porque también son empresas, por una parte, sin chimenea, o sea, contaminan Sí, poco, son intensivas en la generación de empleo y son intensivas también en el uso de talento. Entonces son como correcto. cosas muy positivas a la hora de la planificación económica o tomar decisiones estratégicas para los países
sobre todo cuando los países quieren diversificar más sus economías y hacerlas más competitivas en los mercados internacionales, que es justamente Correcto, el caso de América Latina y el Caribe. Entonces, correcto. esos son como, tú me avisas si yo hablo mucho como lenguaje de banco, pero tú me dices, pero yo trato de ser Mira, lo más simple posible. nada, muy bien. Oye, Trinidad, bueno, a los amigos que están acá acompañándonos, Trinidad Saldívar es una chilena que está hace un tiempo ya como jefa de una unidad que está vinculada al desarrollo de la creatividad, ¿cierto? De la solidaridad, de las industrias culturales en América Latina a través del Banco Interamericano. Además, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y sobre eso quiero ponerte un poco en contexto, Trinidad. Mira, efectivamente tú hablas de una industria que logra superar rápidamente o se recupera de ciertas crisis o situaciones conflictivas o de poca actividad en los países, qué sé yo. ¿Todavía consideras tú que estas industrias creativas, o la pregunta es por qué emergen tan recientemente el concepto? O sea, es que antes nunca hubo lo llamado hoy día industria creativa. ¿Por qué emergió tan actualmente? ¿Por qué no se medía esto antes? Sí, ahí voy a sacar mi título de historiadora, pero Muy no, bien. lo que pasa, bueno, si uno puede decir estas industrias son tan antiguas como el hombre, uno podría decir, porque la verdad es que Muy todas las bueno. expresiones culturales y artísticas son tan antiguas como el hombre. Eh, Podríamos decir que desde la ciencia económica, por ejemplo, creo que fue Adam Smith, me puedo equivocar en este minuto, pero que consideraba que no estaban sujetos al pensamiento económico porque no generaban valor, etcétera, sino que eran más bien materia de gasto. Y siempre se pensó en la cultura y las artes como bienes públicos, es decir, bienes públicos que eran para toda la población, pero nunca se miró desde la disciplina económica la cultura y con su vocación productiva, podríamos decir, o el Sí, impacto que tenía en ese sector. Entonces, a partir de ya, sobre todo en los últimos 30 años, comenzó a medirse el impacto de la cultura en la economía. Incluso hay libros súper interesantes, uno que se llama ¿Cuánto vale la cultura?, que es de un autor mexicano, Ernesto Piedra. Pero esto hay varios economistas que empiezan, que va a estar ahora próximamente en Chile en línea, varios autores que empiezan a estudiar el impacto de la cultura en la economía. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que estudian? Por ejemplo, y esto en distintas cosas, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando cuando se genera una obra de teatro? No correcto. solamente es el artista, sino que es el Uf, teatro, eh, la publicidad, la corte de entradas, los caterings, etcétera. Entonces, empieza a exacto. hacerse una investigación que va mucho más allá de solamente la creación del producto artístico, que en sí mismo también es un hecho económico, cuando ya se pone al acceso de la población. Sí, entonces se empieza a medir también toda la Bien, cadena productiva y toda la cadena de valor que se genera para el producto artístico y cultural en sí mismo, pero luego, si tú lo amplías a la derrama económica que esto genera es enorme. Por ejemplo, imagínate el impacto que ahora lo va a resentir la ciudad de Río de Janeiro, que ya no van a hacer el Carnaval de Río este próximo año, sí, claro, lo que exacto. significa para el ingreso de la ciudad. Para muchos países del Caribe, los carnavales son parte importante del Producto Interno Bruto de sus economías. El turismo cultural. Eh, Pensemos la ciudad de Nueva York o la ciudad de Buenos Aires, los ingresos y el empleo que genera el teatro. Es parte, o Sí, sea, son economías que generan muchos ingresos, que generan mucho trabajo y muchas familias y gente que depende de esos trabajos, pero también generan identidad, generan cohesión social, bien. generan bienestar. Y eso es muy importante, especialmente en los momentos que vivimos ahora y sobre todo en las crisis económicas que estamos enfrentados hoy día, como
globalmente, esto ya no es en América Latina, ya no es a nivel global. Y de hecho, por la misma naturaleza de la cultura que se disfruta en sociedad y en espacios públicos, es uno de los sectores más afectados por el COVID. Sí, claro. Vemos, por ejemplo, que la ciudad de Barcelona, o Cataluña, perdón, designó a la cultura como un bien de primera necesidad hace 2 semanas. Así es. Y esto es súper interesante, o sea, es decir, no solamente los supermercados tienen que estar abiertos en un momento de crisis, no solamente los hospitales o las farmacias, también museos, teatros, etcétera, guardando las mismas precauciones que tiene que tener una farmacia, un supermercado o cualquier espacio público en épocas de pandemia, es decir, Correcto. cuidado, etcétera. Lo que no significa que necesariamente el modelo de negocio pueda mantenerse, es decir, una sala de teatro para 1.200 personas con 250 probablemente hay que cambiar todo el modelo de negocio porque no se sustenta Exacto. como estaba planificado antes, pero sí al menos Exacto. hay un reconocimiento que nos parece súper interesante y que hay que hacerlo con todas las precauciones, obviamente, que requiere una pandemia, en este caso de las características que tenemos. Entonces, Correcto. Me imagino que sí, ahí el señor Smith, Don Adam, no tenía mucha conexión tal vez con la cultura, que no lo consideró, pero si uno ve el modelo de lo que significó Hollywood desde principios del sí, siglo XX como una gran industria y una cadena productiva que involucra, como dices tú, mucha gente al medio, qué tarde se llegó a considerar esto. Y otra cosa que me llama la atención es que me imagino que esto de recolectar los números y los datos fue rápido, porque en el fondo antecedentes de todo eso había. O sea, una obra de teatro contrataba iluminadores, el ticket, la imprenta, el afiche. Me imagino que, claro, la tarea era enorme de recolectar, pero los datos fueron de alguna manera más fáciles de lograr, ¿no? No era cosa que habría que hacer tanta arqueología. Ah, no, me más o menos, equivoco. más o menos. A ver, mira, Más o menos. Y ahí un tirón de orejas también en el sector cultural y creativo que no mide ¿ya? y que hace unos Que no programas mide. maravillosos y te dicen que lindo es este programa, tiene un efecto impresionante y te cuentan ¿Ya? anécdotas. Te cuentan Sí, anécdotas del niño tocando el violín, etcétera, pero no hacen evaluaciones de impacto. Y perfecto. eso es algo que es súper importante y eso está cambiando. Y lo vemos cada vez más como las personas se han dado cuenta que para ir obviamente luego a solicitar fondos que son concursables, etcétera, necesitan de esos datos. Hay Correcto. ejemplos muy interesantes con el tema de la medición. O sea, los primeros, podríamos decir, los padres de este tema de las industrias creativas más profesionalizada, podríamos decir que fue el Reino Unido, bajo el gobierno de Tony Blair, que se creó un ministerio que era de deporte, entretenimiento y cultura. Se mezclaron estas tres cosas y empezaron a hacer cosas muy interesantes, porque más allá de trabajar con las cuentas nacionales, que es como el INE, por ejemplo, que mide cuánto funciona cada cosa, lo que ellos hacían eran mapeos. Y los mapeos es como sacar una fotografía a cómo está la economía en ese momento. Y con eso podían hacer proyecciones. Y ellos hacen mapeos cada cierto tiempo, que es una foto, y tiran algunas proyecciones y dicen, mira, esta industria está funcionando así, vamos a apostar más por esta que por esta, etcétera. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es a través de las cuentas nacionales. Y las cuentas nacionales, obviamente que no tienen cultura como un aspecto, porque la cultura tiene la característica, o estas industrias que son transversales. Correcto. Sí. Entonces, para eso se crean cuentas satélites de cultura. Es decir, se crea una cuenta especializada que se había hecho anteriormente para el sector turismo, que tiene esa misma característica, que abarca muchas, que atraviesa distintos sectores, tanto infraestructura, etcétera, que eran los que se medían tradicionalmente. Y estas cuentas satélites de cultura que fueron instaladas primero en Colombia, creo que el año 2001, algo así, me puedo equivocar, ya se han instalado en varios países de América Latina y el Caribe, y eso ha permitido, por una parte, poder tomar decisiones con datos en la mano. Ahora, el tema que tenemos es que los datos tienen que ser comparables entre país y país, y no todos los países miden lo Vale. mismo, Bien. ni, o sea, no miden lo mismo, ni al mismo tiempo, etcétera. Correcto. Nosotros estamos haciendo en este minuto un ejercicio bastante único,
y justamente fue provocado por el COVID, que es medir a nivel regional, es decir, América Latina y el Caribe. Estamos trabajando con Mercosur Cultural, con UNESCO, OEI y CEGIP, para, por primera vez, por ponértelo súper fácil, medir y comparar peras con peras y manzanas con manzanas entre países. Bien, Y eso es correcto. un esfuerzo enorme, enorme, que se está haciendo con grandes profesionales que, de los diferentes países, más profesionales que han sido contratados justamente para poder homologar estas mediciones, para poder ver ese impacto. Eso nos va a dar Correcto. una idea también de qué está pasando y dónde tenemos que tomar las decisiones más estratégicas. Pilar, Trinidad, perdón, no hay, ¿cuál es la experiencia comparada ahí? Porque no hay un homólogo del Banco Interamericano de Desarrollo que ya haya hecho una práctica similar a esta respecto a algún conjunto de países que pueda ser como, servir como de modelo a la gestión de ustedes o están ustedes diseñando, no desde cero, pero con menos faros en el fondo este instrumento? Mira, ahí se están diseñando estos instrumentos en base, en gran medida, a la experiencia no solamente acumulada por años en que ya se está midiendo esto, tanto en América Latina como en otros países. O sea, por una parte, hay países en la región que están bastante, que son buenos midiendo, Okay. y eso ha sido, y tienen experiencias interesantes de las que los demás países que no miden tanto o de manera diferente o simplemente no miden, pueden aprender, y hay una asistencia técnica a esos Perfecto, países que es muy importante. Obviamente que Europa correcto. tiene sistemas de medición, te comentaba los de Inglaterra, pero también hay otros sistemas de medición, los asiáticos, o sea, en general los países comparten ciertas normativas y ciertos parámetros de medición que permite justamente hacer para poder tener como umbrales de medición similares. Entonces, Exactamente. ese es el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo, que buscamos todo el tiempo. Muchas veces, como este es un sector, piensa que las industrias creativas son 38 sectores diferentes, o sea, es bastante amplio. Y muchas veces, por ejemplo, los países cuando miden eh, videojuegos o cuando los ponen para hacer las mediciones en los países, los ponen bajo el código de software. Entonces no queda como industria creativa, Perfecto. Mira, como creación de software. Entonces, exacto. ese es el tipo de cosas que hoy día se Hay que está homologar. transformando y se está afinando, y ya los países están poniendo un ojo mucho más como abusado en ese tipo de información. Y hemos aprendido mucho de otros, pero creo que también América Latina ha aprendido mucho de sí mismo, y ese aprendizaje acumulado hoy día está rindiendo frutos. Trinidad, me pasa, porque yo además de mi trabajo profesional como publicista, yo hago docencia hace mucho tiempo en muchas instituciones y los últimos, yo diría, 10 años se ha venido notando que se incorporó en las mallas académicas asignaturas vinculadas a emprendimiento, por ejemplo. Sí. Sin embargo, me pasa que si yo hiciera un juicio crítico de aquello, es que los chicos pasan por asignaturas como ellas, pero no les hace sentido, porque están dentro de un conjunto de asignaturas y porque lo que a ellos les importa es su carrera. Y no entienden que su carrera no es el pregrado y aquello que te habilita, sino que tal vez tu carrera va hacia emprender. Sin embargo, hay un tema cultural con el emprendimiento de no entenderse como una vía número uno. Tal vez es la vía 2 o el plan C o el plan D. Culturalmente, yo lo siento incluso en los chicos jóvenes, no todos están con el ánimo de emprender porque hay una cultura de la empleabilidad que domina mucho más la fuerza y el talento creativo que pueden tener. Y por otra parte, me pasa que siento que los creativos, en general, son Uh personas muy -huh. centradas en su habilidad. Y su habilidad es la creación. Y en ese hábitat, el creativo se siente feliz, como pez en el agua, y podría estar todo el día y se podrían pasar los meses en la práctica creativa. Pero no tiene práctica de gestión ni administrativa porque eso le saca el cuerpo a eso porque no, lo que quiere es crear, ¿ah? Crear, crear, y no se han producido los vasos comunicantes de otras disciplinas que Uh puedan -huh. integrar equipos con esa gente súper talentosa que, oye, hay mucha gente talentosa, pero le quita el cuerpo eso de administrar un Excel
llenar una postulación a algo, es como, te pican las manos de que no, que lo haga otro, yo no sé, yo quiero crear, crear, crear. Es común esa sensación del creativo en la experiencia tuya en recorrer estos países de América Latina, Trinidad? Mira, nosotros creo que es una realidad que está cambiando mucho. Cada vez más la gente quiere emprender. Y eso lo notamos por varias cosas. Por una parte, por el número de emprendimientos, por el número de pymes, micro y pequeña empresa, que en América Latina es el grueso de las empresas, más allá de que sean Correcto. creativas o no. Yo Bien. creo que muchas veces los creativos les cuesta reconocerse como parte de la economía y como empresarios. Y no se dan cuenta de Sí, que generan empleo, riqueza, impacto social. sin Entonces, por duda, una parte, sin duda. nuestro discurso va hacia allá. Nosotros tenemos varias Sí, publicaciones que creo que son súper interesantes para la audiencia, que, por ejemplo, tenemos una que se llama Emprender un futuro naranja. Y nosotros estudiamos con el Instituto del Fracaso en México, nos asociamos con ellos para ver por qué fracasaban los emprendimientos creativos. Fracasaban o tenían éxito. Eh, y hicimos un levantamiento de más de 300 emprendimientos en toda América Latina y el Caribe. Medimos la salud de la empresa, por ejemplo, si eran sanas o no eran sanas los emprendimientos creativos. Y una de las cosas que tú dijiste es muy interesante. Muchos tienen su emprendimiento al lado, o sea, tienen un trabajo y cuando pueden hacen el emprendimiento, que es donde muchas veces está su corazón, pero lo toman así casi es, como todo un el rato. hobby. Entonces, falta arriesgar, pero también, ¿por qué no arriesgan? Es también por un tema de acceso a financiamiento, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, creo que hay que provocar y promover esas asociaciones virtuosas. ¿Por qué un creativo tiene que ser el que maneje la tabla Excel si hay unos que lo manejan regio? ¿Por Sin qué no duda, asociamos más así es. en ese ecosistema? ¿Por qué no acercamos más a abogados, a qué sé yo, contadores, etcétera, a trabajar en el sector creativo y viceversa? Nosotros, Sí, por ejemplo, hemos visto cosas muy interesantes y de hecho el banco tiene un programa de vouchers creativos, creo que tiene uno en Uruguay, me parece, que es, ¿por qué no instalamos, se financia que se instale un creativo en una empresa tradicional? En el correcto. sector tradicional de la economía, porque lo que está Empezar a comprobado cruzar. es que el creativo desata innovación en la empresa, agrega valor a los productos. Pues imagínate el diseño, tú que eres publicista, o sea, con diseño, Sí, claro, una sin silla duda. X, con diseño o sea, puede sacar Vale, muchísimo más. Y los temas de exacto. usabilidad del producto. Entonces, y por otra parte, una mente creativa junta con una mente que les decimos no creativo, pero yo creo que todo el mundo es creativo, Todo. eh, explotan. Sí, O sea, sí. realmente se ven, creo que ahí hay una... Entonces te diría que nosotros también hay otra cosa que hacemos mucho y nos dimos cuenta que cuando a alguien le preguntan, oye, ¿quiénes son creativos? Nos dedicamos a publicar y a destacar a los creativos de América Latina y el Caribe. Porque muchas veces podemos Sí, nombrar a todos estos de Estados Unidos, Europa, etcétera, y no sabemos lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, sí, tenemos un libro que es Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe, y tenemos 50 innovadores en las áreas más increíbles, y ahí vemos también cómo se juntan cosas como esta, que son como inesperadas. sí, Eh, correcto. claro, tenemos un evento que se llama Demand Solutions o Idear Soluciones, que lo pueden así googlear y lo van a encontrar, y ahí tenemos conferencias, TED Talks, como TED Talks de distintas, por ejemplo, no sé, un músico que además es médico y gracias a poder entender eso logró encontrar una cura para el tinnitus. Entonces ahí Sí, mostramos correcto. cómo al unirse las disciplinas se genera un valor que es como casi exponencial y que es Acá justamente lo que pasó, necesitamos. así es, acá pasó con la película chilena Historia de un oso, que ganó un Oscar Maravillosa, hace, sí. no sé, 2, 3 años atrás, si te recuerdas. A partir de esa película se generó una cantidad de chicos queriendo estudiar animación digital, porque vieron una referencia, como dices tú. Él es como el futbolista, ¿no? Uno puede recitar el equipo de un equipo completo, pero de un creativo, como dices tú, la verdad. Y esa productora, Historias de un oso,
que tuvo una presencia en los medios por producto de haber ganado el Oscar, qué sé yo, provocó como esos talentos de los chicos a querer estudiar animación. Pero luego, ¿qué Exactamente. pasa? Que de nuevo la startup tecnológica te roba y esta historia del oso, la productora desaparece y se pierde y estarán en algún sitio. Entonces, no hay como un incentivar la figuración de este tipo de personas que son como el viejo pascuero, o sea, que provocan Navidad en ciertos sectores, pero luego se debilitan, desaparecen. Esa cosa de tal vez de ser como muy introvertido, de no exponerse tanto, de no ser figura, cuando hay una responsabilidad que ellos han logrado atrapar, el talento de tantos chicos que eh, hay una suerte como de mucho silencio tal vez de esta industria, de trabajar muy calladitos, de no exponerse con todo el potencial que tienen. Yo creo que hay quizás una cosa como de trabajar muy en solitario. Y creo que lo Sí, sin duda, importante es generar ecosistemas. Y sin duda. por eso que muchas veces es bueno que se produzcan estos lugares como los cowork spaces. Hay un lugar en Santiago que a mí me gusta mucho y que los admiro mucho, que son Fábrica de Medios, por ejemplo, en que se Correcto. aglomeran gente talentosa de distintas áreas porque el asociarse, por ejemplo, el área de videojuegos en muchos países ya tienen asociaciones, son fuertes, pueden negociar con otra fuerza frente a compradores para políticas públicas. Entonces, asociarse es importante, juntarse con otros es importante, no mantenerse en solitario, y eso es un esfuerzo que a todos probablemente nos da una fiaca horrible, pero es como hacerlo o morir. Y Correcto. también hay que Trinidad, tener claro Trinidad, que dale. esto es acumulativo. Entonces vemos Sí, que quizás el termina ocio tu fue de idea, los después te primeros, hago la pero pregunta. después acumula. Ujú. Dime. Correcto. Ahora, en esto pasará tal vez esa suerte como de trabajar solito y no estar con otros, porque son creativos y entienden que tienen una capacidad y un talento y un producto, pero en mercados tan pequeñitos, a lo mejor se da una rivalidad muy alta por la escasa, comillas, disponibilidad de abrir mercados, porque el mercado es pequeño y todo el mundo quiere alargar un poquito y eso te evita lo cooperativo, te evita el hacer clúster, porque en el fondo esa cosa recelosa de que el otro está en lo mismo que yo. eh, Me pasa, por ejemplo, pensaba el otro día, antes de conversar contigo, tenemos un Netflix, pero no tenemos un Netflix de toda la industria audiovisual latinoamericana, que yo pueda escoger. O veo Netflix, o veo, no sé, LA Next, no sé, pero lugares en que esto habite y no una dispersión de 500 millones de sitios pequeñitos. Me falta la gran tienda, me falta esa cosa compartida a la cual uno vaya. Me falta el Netflix latinoamericano, eh, porque de lo contrario es como muy atomizado, chiquitito y no se conversa. Y algunos se reúnen y harán un poco la fuerza, pero hay algo, y eso vendrá de los gobiernos, lo público. ¿Quién se hace cargo Yo de creo esa que arremetida? yo creo que tiene que ser un esfuerzo compartido. O sea, creo que cargarle la mano a los gobiernos, cargarle la mano al sector público, cargarle la mano al sector privado o a los emprendedores es un esfuerzo demasiado Bien, grande para que lo haga bien, uno solo. O sea, tiene que haber, por supuesto, que correcto. voluntad política, tiene que haber regulaciones, tiene que haber un montón de temas que son importantes. Yo sueño con un mercado de contenidos latinoamericanos en la nube. Piensa que el idioma español es uno de los idiomas más hablados, va a ser el primer idioma más hablado. O sea, Estados Unidos es el país de habla hispana más grande del mundo. O sea, imagínate el poder adquisitivo Pero de claro, generar es contenidos en tan obvio. español. Entonces, lo que Está- sí ha sido positivo por parte de la pandemia, aunque ya a mí me da una pena atroz porque no puedo verlo acá, no me deja la plataforma, pero por ejemplo vemos que había plataformas de streaming que tenían, qué sé yo, reproducían una película chilena una vez, por ejemplo, Onda Media. ¿Cómo ha crecido Correcto. su streaming? Entonces ahora hay que ver cómo se monetariza todo eso. Veíamos con una plataforma argentina que se llama Teatrix, que antes de la pandemia estaban así, bien, o sea, tenían pero explotaron con la pandemia. O sea, la gente quiere consumir contenidos Sin locales, duda, quiere sin duda. verse representado. Lo que pasa es que no sabe dónde. Yo muero por Así ver es. contenidos locales
productos interesantes que vengan de países, pero siempre nos reíamos, decíamos, para ver una película peruana en Chile tengo que comprar un pasaje al Festival de Cine de, no sé, de París para verla allá, Impresionante. porque el tema como de cómo rompemos esas fronteras. Creo que el mundo digital nos puede dar eso. Existen algunas plataformas que se han hecho, hay una, ya me voy a acordar, me dio así como mi senior moment, pero se me olvidó, pero Sí, existen algunos ejercicios por hacerlo y creo que hay que hacerlo rápido. Porque sí, si correcto, no, porque yo no... siempre van a haber estos monopolios más grandes que se comen en el mercado. Yo creo que, por ejemplo, cosas interesantes, ahora el desafío es cómo se monetariza, pero lo que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Con los distritos, claro. o Consume Cultura, creo que es una plataforma que se armó durante la pandemia, Cultura en Casa. Y bueno, por ejemplo, han tenido transmisiones con 50.000 visitas de contenidos increíbles que además no estaban hechos para esas plataformas, estaban hechos para archivos, o sea, ni siquiera son ideales. Y así todo, te das cuenta que hay una audiencia, un público al que quizás se lo ha mirado como en menos, como que no se iba a interesar por contenidos locales, nacionales o latinoamericanos, y es todo lo contrario. Sí, yo comparto contigo, es todo lo contrario, y piensa solamente en lo que es la identidad latinoamericana en lo gastronómico. O sea, si no, no habría identidad gastronómica y eso está Exactamente. lleno y los lugares que tú vayas. Entonces, la vinculación con tu identidad, con el territorio, con tus raíces, es inevitable. Y se da en la gastronomía y se dan ciertas músicas y claro, y oye, pero hay un talento, y me imagino que tú lo has podido apreciar. En América Latina hay tanto talento, Trinidad, tanto que afortunadamente hoy día están dándose estos espacios de oportunidad. Yo lo veo con los chicos que estudian animación digital, por ejemplo. Tú ves Ujú. unos proyectos, tú dices, estos chicos, sin sin esta capacidad o historia del oso, a lo mejor quizás están estudiando otra cosa y un talento que se perdía o se diluía, y ver cantidad enorme de talento, enorme, enorme de este continente que podría tener su espacio, ni siquiera competir, porque yo creo que cada uno es lo suyo, pero la voz Yo creo que latinoamericana, ¿cierto? sí, yo Dale. creo que, o sea, competir es casi absurdo porque yo creo que hay espacio para todos. Así O es, sea, es eso es, infinito. Y la verdad es que así es. talento hay muchísimo, lo que falta son las oportunidades. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es por generar esas oportunidades y porque se produzcan estos entendimientos. Te comento solamente con el tema que tú decías de Historia del Oso y el tema de animación. Yo hice una exposición en el año 2016 de animación en el Caribe. Y ahí hice una investigación y, por ejemplo, ahí veíamos que la industria de animación de Estados Unidos le faltaban 40.000 profesionales. Necesitaba, desesperado, 40.000 profesionales. ¿Por qué no pueden venir de más Wow. un uso horario que O es sea, similar? Ahora, hay que aprender inglés. sí, Entonces hay tareas ahí exactamente. pendientes, pero ya yo veo que cada vez más en Chile los chicos están hablando inglés o al menos ya lo manejan, pero no solamente el mercado de Estados Unidos, o sea, hay muchísimo más mercado y que no solamente para hacer una serie animada, que puede ir, por ejemplo, para hacer animaciones para otras industrias, otros proyectos, otros productos, o sea, que para Así la es. medicina, o sea, ahí es la imaginación llevada a donde tú quieras. Entonces, yo te diría que creo que Incluso, mercado hay, lo que tiene que generar son esas estructuras para que puedan encontrarse este talento con los mercados. Por otra así parte, es. tiene que haber una capacitación para que este talento sea un talento que pueda competir en los mercados internacionales de igual a igual, y cada vez más se pueda, más que la tecnología ha democratizado mucho esto. Sin duda, sin duda. O sea que hay una serie de elementos que tienen que suceder, pero bueno, ya te habrás dado cuenta que yo soy una optimista con los pies en la tierra, pero yo veo que hay mucho que se puede hacer. Da pena cuando uno ve que no se aprovechan todas las potencialidades, que no se invierte con la fuerza que debiera hacerse, porque al final el retorno es... lo que Enorme. nosotros hemos visto es que es como casi no tiene pérdida. Aquí hay una, al final, esto también tiene que ver con disputas, ¿o no? Porque hace un par de años atrás todo el mundo se imaginaba a los científicos
como unos señores de bata blanca encerrados en alguna parte, y la ciencia empieza a arremeter y gana hoy día una posición. Y hay una comunicación de la ciencia, y los científicos hoy día están hasta en los matinales. O sea, ya, la ciencia agarró un espacio ahí y se posicionó. Después viene, no sé, otros sectores, la minería o la tecnología, al final es una disputa por finalmente en esa vitrina de los talentos humanos de lo que sea, también tener hay una posición, no estar detrás de la vitrina, sino que un poquito más adelante. Tú has visto en algunos países latinoamericanos mucho más convencimiento que en otros en tu trayectoria en el BID? Yo creo que, a ver, yo creo que ha habido países que apuestan más por el área de la cultura que otros. Ok, Si bien es casi como gracioso porque todos hablan de la cultura, la cultura, la cultura, pero ahora de poner los fondos en los presupuestos, de ahí donde se ve. Y ahí a mí me gustaría como un poco mostrarte, hay países que les voy a comentar te voy a comentar uno que a mí me encanta porque es un país así bien lejano que a nosotros nos parece, pero te va a resonar mucho. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur. ajá, Corea del Sur, en una crisis económica horrible, que fue la del 97-98, la crisis asiática, ellos perdían 10.000 trabajos diarios. Y el primer ministro de Corea del Sur, o como se llama el presidente, decide pasar de invertir un 0,3% del presupuesto en cultura, que es un poco el promedio de lo que se invierte en América Latina, a invertir un 1% del presupuesto en cultura. O sea, una totalmente contracorriente, porque tú sí, justamente en las crisis cortas cultura, ¡pum! No les correcto. sumas más del doble. Y lo han hecho de manera sostenida por 20 años. Hoy día las principales industrias exportadoras vienen de las industrias creativas. Piensa tú lo que es el K-pop. O sea, yo no puedo creer que en América Latina los estadios se llenan y la gente canta en coreano. Sí, En claro, sí, Estados claro. Unidos, número uno el año pasado, K-pop coreano en todos los rankings. Las K-series, o sea, todas estas series, dramas de televisión. Entonces, además generan se llama esta diplomacia blanda. Hoy día todos sabemos dónde queda un país que antes quizá nadie sabía dónde quedaba. Tenemos una visión positiva del país porque lo vemos pero además aprovecharon toda la tecnología que ellos ya habían creado y apostaron, hicieron una inversión en industrias que fueran intensivas en el uso de talento. Y eso Perfecto. genera un montón de empleo, te diversifica, da una cara positiva a tu país. Se duplicaron, por ejemplo, el número de viajeros que iban a Corea del Sur. O sea, antes quién iba a ir a Corea del Sur, ahora mucho más turismo, bueno, ahora no, pero hasta antes de esto sí. Bueno, sí, claro. Pero en el fondo por 20 años consecutivos han sido consistentes en una política de Estado de inversión en cultura que tiene que ver con cultura y las áreas de industrias creativas. Crearon fondos para la música, fondos para videojuegos, fondos para animación, y eso finalmente les paga enormemente las rentas nacionales y también en cosas que son importantes. Por ejemplo, tú puedes invertir un montón en una industria que emplea poco. Qué sé yo. Correcto. No voy a nombrar Sí, ninguna para que no me reten, pero no, eh, silencio. silencio. Pero hay otras, No, por ejemplo, estas industrias son justamente, piensa tú para hacer un videojuego, necesitas un diseñador, necesitas ilustradores, necesitas un guionista, programadores. necesitas músicos, voy a decirlo, lo estoy diciendo todo como si fueran hombres, hay hombres y mujeres talentosísimos en todas esas ramas, Así es. programadoras, o sea, imagínate todo el universo que está Sí, asociado de empleo que generan esas industrias. Entonces, al no invertir en ellas, castigamos nuestras economías. Otro tema correcto. importante que nosotros vimos en nuestro estudio fue que las industrias creativas suelen ser industrias mucho más femeninas que los emprendimientos regulares, podríamos decirlo. O sea, hay más mujeres, lo que también es muy importante en momentos en que la economía tiene que crecer y favorecer sectores que están más castigados por la situación económica. Correcto, sí. En eso de Corea hay un liderazgo, hay una apuesta, no hay un riesgo.
te traslado al tema de la parte más comercial. Hay una marca de ropa outdoor que se llama Ujú, Patagonia, que ha hecho circular el territorio de Patagonia por el mundo entero y en su ujú, comunicación hay una puesta en escena del territorio, del lugar, ujú. la preservación y los paisajes. Oye, ya ha provocado lo que se llena de Perito Moreno, Torres del Paine, porque además ha hecho circular un contenido respecto de un lugar del mundo. A mí me tocó un par de años atrás estar en Barcelona y fíjate que en la oficina que estuve trabajando un tiempo me preguntaban cómo eran los Andes. Ujú. Eh, y yo había estado una semana antes de estar ahí en el volcán Antuco, en Los Ángeles arriba. Y bueno, nieve, yo estuve en un volcán la semana pasada y los tipos, así como 8 al lado mío, preguntándome cómo era la cordillera de los Andes. Entonces, es como, yo decía, estos tíos creen que esto es como los Himalayas, pero había un aura, ¿no? Entonces, lo territorial, la comunicación de la identidad, provoca, como dices tú, magnetismo y atracciones. Bueno, yo no sé de la obviedad que tiene esto de la economía naranja, es tan obvio y tan, ay, cabeza dura que no entra en muchas cosas, ¿no? Sí, pero cada vez es más obvio y cada vez lo importante es que más allá de ser obvio es que haya datos que lo comprueben. Entonces, cuando nosotros Bien. tenemos datos que lo comprueban económicamente, porque piensas tú cuando quienes toman las decisiones del presupuesto, que normalmente es el ministro de Hacienda o de Finanzas, dependiendo del país, cuando toman las decisiones no las toman porque no les gusta la cultura. O sea, tiene que hacer decisiones muy serias que tienen que afectar Uh y -huh. realmente pero si le dicen, mira, la cultura es fantástica porque nos ayuda, qué sé yo, qué bueno, pero tengo un montón de otras cosas que son extremadamente importantes. Pero cuando yo le digo, mire, este sector de la economía, Mira los que es numeritos. cultural, genera más empleo que este otro, entonces yo pienso dos veces dónde pongo el cheque. Bien. Porque si yo lo que necesito es generar más empleo, voy a escoger aquellos sectores de la economía que generan más empleo, Sí, claro. que provocan mayores Exactamente. retorno económico, que por ejemplo vemos las industrias creativas en los últimos años, en términos de exportación de servicios, están creciendo mucho más rápido que otros servicios. Entonces yo sumo Perfecto. 2 más 2 y invierto en aquellos que están generando más, que lo que pasa es que muchas veces no se nombran como industrias creativas. Cuando yo de repente hablo con gente en algunos países, le digo, bueno, pero eso son industrias creativas, mira como que, ¿cómo? ¿Qué Yo es le digo, eso? no, la arquitectura, los videojuegos, la música, la editorial, todo eso que usted está exportando es industria creativa. Entonces también tiene que ver con cómo empezamos a generar ese imaginario, Así es. cómo lo medimos y que lo midamos, y cómo lo Exacto. presentamos en una narrativa que tenga sentido tanto para los creativos como para el mundo económico. Exacto. Hay una autorrepresentación tal vez del creativo desde esa lógica de soy creativo, pero me desconozco parte de una industria. Si vamos Exacto. a una semántica y esa semántica la instalamos, y efectivamente con autoridad uno dice, oye, soy parte de la industria creativa, y si eso se hace polifonía, imagínate el cómo ya te empiezas como a reprogramar respecto de, oye, esto no es menor, esta es una industria que tiene estos números, con estas capacidades, y ese tal vez ego que desde lo creativo está muy bien, ahora lo suple un ego también más desde la gestión, ¿no? De, oye, cuidado, más respeto, esto es una industria importante y tal y tal. Está bueno porque hay una reprogramación ahí de entendimiento, Trini, al final, de poner Y, en valor lo que tú por ahí das por sentado o no sé qué, el artista, el creativo y tal. No no, sé, se conjugan muchas cosas. sí, puedes trabajar en conjunto también los desafíos que tiene el sector. O sea, este es un sector en que, por ejemplo, la informalidad es muy alta. O sea, por ejemplo, ahora Claro, que claro, viene todo el tema del coronavirus, obviamente se generan políticas de Estado, se generan iniciativas o para apoyar a los trabajadores. Pero como si correcto. eres informal, eres invisible a los ojos del Estado. Entonces no No, recibes el impresionante. apoyo. Entonces, si Claro, ya te reconoces como tal, si ya te bien, formalizas, buenísimo. si ya, o sea, esto afecta cosas tan sencillas, entre comillas, como eso. Entonces, Correcto. yo te diría que al autorreconocerse, al identificarse, al trabajar en conjunto, no estar solito haciendo una esquina, haciendo un esfuerzo enorme, porque en la esquina del Mm. frente te vas a encontrar a alguien que está haciendo el mismo esfuerzo, entonces puedes apalancar un montón de recursos.
Yo no recuerdo, no se han conversado todavía, si hay el diálogo es yo me acuerdo que terapéutico. en un tema de gestión cultural, que estuve en un curso, hacíamos, por ejemplo, interveníamos en un tema territorial y veíamos que el museo de aquí no conversaba con el centro cultural que estaba al frente y que muchas veces estaban pidiendo fondos para lo mismo y podían apalancar. O sea, es como unirnos más, porque eso nos permite Ah, también trabajar de una manera distinta. Pero yo veo que, yo la verdad es que veo transformaciones, veo cambios, por lo menos que esta conversación exista, que este tema se empiece a hablar más. así es. Y ya está instalado en el lenguaje ya de algunos gobiernos, de alguna clase, de quienes son, quienes toman las decisiones en las políticas Decisiones, públicas, pero importante que también lo tomen los creativos correcto. y se Trinidad, reconozcan como tales. así es, Trinidad, tú que eres creativa. Porque dices tú, yo soy creativa, pero con los pies en la tierra. Está bien, es un tipo de creativo. Optimista, diría yo, optimista. Optimista en la tierra, muy bien. Sí. Al viajar y al estar en contacto con gente, ese optimismo lo has venido acrecentando. Qué te fatiga de esto? Porque tú ves la América Latina, estás viendo el mapa y qué cosas te fatigan y qué cosas, te quiero llegar a esos dos puntos. Me fatiga tal cosa porque tal, y no me fatiga esto otro. Ah, bueno, qué difícil. Bueno, normalmente, a veces, obviamente, como todos los optimistas, me voy un poco abajo porque veo que es tan obvio y que debería pasar mucho más rápido y quisiera que pasara más rápido. Pero lo que he aprendido es que claramente hay pasos que dar y que seguir. Ok, Recuerdo en algún país que la primera vez que fui a trabajar, yo dije, es que me devuelvo, no, aquí no se puede hacer nada porque no hay ministerio, no hay wow. mediciones, no hay nada, o sea, O sea, ¿cómo vamos el a...? viaje iba mal ese Todo viaje. mal, ¿Qué o sea, pasó? yo ¿Y qué volví así pasó? como, y después de 5 años volví, o sea, que ya tenemos varios proyectos, etcétera, y ya vi cómo el tema estaba Ah, instalado, era como obvio, yo dije, pero si la primera vez que yo vine alivio. aquí, esto no existía. Entonces, Qué la bueno. verdad es que creo, es que yo lo que siento es que estamos en el momento, es el momento de hablar esto, es el momento de pelear por esto. Hay una coyuntura que es muy favorable a pesar de que sea terrible. Bueno, Eh, pero es favorable sí. quizás por eso mismo. Entonces, yo sí siento que hay un como ahora o nunca. Pero Y además dónde has encontrado he visto los resultados. los resultados? Esto es acumulativo. O sea, esto no sucede, por ejemplo, cuando Buenos Aires creó los distritos creativos, fue Correcto. justamente hicieron una política, una estrategia, dijeron, bueno, vamos a invertir en estos sectores que son intensivos en el uso de talento. Y crearon los distritos creativos, etcétera. Hoy día esos distritos emplean a 1 de cada 10 personas en la ciudad de Buenos Aires y aportan el diez Impresionante, por claro. ciento del Producto Interno Bruto de la ciudad. Eso no era Impresionante. así, pero pasaron 10 15 años, pero Había que pasar. fue una política constante. Entonces, tú siembras algo y lo vas viendo. Muchas veces yo siempre quiero verlo ya, pero no. Sí. Porque es tan evidente, así como, ¡ay, por favor! En Sí, 5 minutos. es como muy evidente, pero Ah, no solamente creo que hay una cosa también como cultural, que no solamente tenemos que esperar que otros lo hagan, también hay un esfuerzo personal y muchas individual. veces la misma asociación provoca que las políticas también empiecen a Se funcionar, la aceleren. presión de abajo. Correcto, correcto. Colonizados surgió en abril, producto de que nos fuimos a encerrar todos Ujú. y había que ponerle un nombre a este hobby y yo dije ya, colonizados porque todos estamos medios como en el coronavirus y nos tiene un poquito ahí complicado. ¿Cómo ha sido tu experiencia llevándote más a este tiempo, Trinidad? ¿Cómo lo has vivido? ¿Pasaste por conflicto, valle, aceptación, optimismo? En qué etapa va tu curva personal con este tiempo? Mira, yo creo que al principio fue como shock, Shock. pero Wow. rápidamente reacción que creo que ha sido súper interesante y ver el equipo con el que trabajo que realmente reaccionó también al el sentido de urgencia. Te diría que el sentido de urgencia, dijimos, no, este es nuestro sector, nosotros Sí, acá esto no podemos dormir hasta que no realmente hagamos cosas relevantes para esto y lo hemos hecho, así es que estamos muy contentos. Y luego es
es como el ejercicio fascinante de imaginarse el futuro de manera colaborativa, porque un poco el convencimiento que tenemos es que obviamente el mundo que dejamos hace 6 meses Sí, no va a volver. Al menos en así este es. sector es muy difícil. Y para muchas cosas, gracias, qué bueno. Mm. Y entonces, ¿cómo nos imaginamos estos nuevos modelos híbridos de negocio? ¿Cómo podemos ahora, entonces, ya que hace años que no se hacía, poder generar una reestructuración de muchas políticas culturales al respecto, Se etcétera? cumple, se cumple con eso la premisa de que todas las crisis generan unas transformaciones y unas oportunidades increíbles. ¿Ah? Tal vez en 10 años más vamos a ver lo que esto provocó, porque estamos viviéndolo, es como es una película en vivo, y en 10 años tal vez digamos, wow, ¿cómo fue de importante, lamentablemente importante, en ciertas cuestiones, ¿o no? O Es sea, va a esta tener ocurrencia de costos, sí, va a tener costos altos, fuerte, claro, claro, claro. costos muy Eh, altos pero si no aprendemos de esto es que simplemente bajemos la cortina y bueno, nos vamos, porque sí, claro. No, pero tú no, ¿ah? Cuidado. Tú no, no, yo no no, te yo no puedes, bajo la no. cortina nunca. Trinidad, ya se habla ahí en el Banco Interamericano de un retorno, de una cierta parcialidad. ¿Cómo ves eso en los próximos de semanas o meses? ¿O todavía es, sigamos como estamos? Yo creo que depende de las decisiones por país, cada país está viendo, nosotros estamos, mira, en este caso tenemos como la suerte por primera vez de ir atrás de Europa y Estados Unidos y ellos Mm, han ido primero, ya abrieron, ya cerraron, volvieron a abrir, sí, volvieron a cerrar. Todo esto es demasiado nuevo, entonces yo siempre un poco nos reímos también en las reuniones, siempre saquemos con mi equipo así, saquemos la bola de cristal porque no, lo que hay que ir escuchando es obviamente qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la ciencia, el tema de lo que todos están hablando, que la vacuna, que si sí, si no, cuándo va a pasar esto. Lo que sí tenemos que tener, o sea, como ser muy disciplinados y sí, claro, realmente claro. balancear estas dos cosas Espera, que son tan importantes. Esperar, pero al mismo tiempo este es el momento, y lo conversaba el otro día con alguien que estábamos haciendo un proyecto, decía, mira, ha sido genial hacer el proyecto en esta época porque la gente ha tenido tiempo para pensar y dedicarse a así es, esto. Entonces creo así que este es es. justamente el Sí, momento para experimentar muchas cosas que no habíamos tenido tiempo de hacer y probar cosas nuevas. así es. No tirarse a morir. Por ejemplo, veía la otra vez la gente de Cosquín Rock, el festival que se hace en Argentina y en 12 países ahora. Para ellos es toda la entrada, en Córdoba es el evento del año. ¿Y qué es lo que hicieron? Armaron un protocolo sanitario junto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tocaron rock en los teatros vacíos, lo que fue muy lindo y simbólico Sí, al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, decidieron, ok, yo si va a estar la gente en su casa, que pueda ir con un delivery que le da el choripán con la cerveza, qué sé yo. Entonces recrearon la cadena de valor que rodea el mira, festival. Si bien el sector sigue estando muy castigado y lograron algo que pensaron, dijeron, bueno, lo iremos a lograr, vamos a hacer algo que la gente tiene que pagar por conectarse, después de haber estado recibiendo cultura gratis durante meses. Eh, y la gente pagó y la gente disfrutó y metieron innovaciones como cámaras 360, podías tener después notable. conversaciones No, con los músicos en correcto. Zoom, o sea, No, creo que buenísimo. Sí. definitivamente, y lo ha demostrado el mundo de la cultura y la creatividad, no nos quedamos tranquilos, no nos quedamos sentados, buscamos la solución por donde venga. Así es, somos busquilla, le buscamos la salida, como dices tú, hay una inquietud ahí, una pulsión interior del status quo, romperlo de alguna manera. Exactamente. Tiene que ver con eso de un tipo de inteligencia dentro de las muchas que hay, que tiene esa capacidad de abrirse, qué sé Y, yo, a machetazo y abrir selva ahí. Y los Eh, creativos suelen pensar desde otros lugares claro, claro, que no son los obvios y eso permite como exactamente. abrir a propuestas y buscar soluciones donde quizás nadie las había mirado Así hasta es. ahora. Así es. Bueno, por eso que los equipos, mientras más heterogéneos posibles y si ahí hay un creativo o una creativa, algo va a pasar sin duda, se rompe el status Exactamente. quo, se rompe la zona de confort porque hay una inquietud. Bueno, son cerebritos distintos, como dices tú, ahí hay formas de proceder. Estamos finalizando ya, Trinidad, este tiempo conversando contigo, que
que da para 4 semanas y transmisiones en vivo permanentemente, porque quedaron 7.000 cosas de toda esta cuestión. Como dices tú, hay tanta industria ahí dentro, tanta gente y diversa, que te agradezco tu tiempo, tu espacio, tu disponibilidad de compartir con nosotros una audiencia de gente creativa, porque habitualmente hay diseñadores, hay gente del periodismo, gente de marketing, gente de la publicidad, así que esa audiencia me imagino que ha disfrutado también tu optimismo, se ha contagiado con eso y tal vez después de esta conversación sale más renovado, sale con ganas de tal vez de colocar ahí hashtag industrias creativas con mayúscula, de poder conversar con alguien más, de empezar a hacer cositas tal vez con más ahínco. Yo creo que conversar con personas como tú siempre revitalizan. Por eso es importante que la gente se converse, se vea, y sobre todo o tú, una chilena que lidera una oficina en el Banco Interamericano que está empujando cosas que bien hace, no escucharnos a nosotros mismos, sino que a personas como tú. Así que, nada, quiero, como te decía yo, agradecer tu tiempo, ha sido súper amable, tenía mucha ilusión de conversar contigo y la ilusión ocurrió, así que qué No, y te fantástico. agradezco porque tú fuiste bien insistente, así que eso también es muy bueno y eso es muy propio de las industrias creativas, no nos dejamos caer. Y No, bueno, por no, eso. y sabes que es muy importante lo que tú haces también porque este es un momento muy duro para las industrias, para el Mm, sector, es un momento que ha significado un golpe estructural y mm, para un desafío de estas proporciones se necesitan soluciones igualmente impactantes, o sea, no vamos a salir con las mismas fórmulas que teníamos antes. no, no, O para nada, mezclamos la exactamente. coctelera mucho, pero este es un golpe muy, muy duro y por eso que nosotros trabajamos de manera incansable en poder encontrar esos argumentos y poder instalar el tema en los países para que realmente pueda todo este sector ser atendido. Así es Bueno, que eso se agradece porque al final personas como tú, Trinidad, están ocultas para mucha gente, pero están en algún sitio ahí trabajamos, empujando, picando piedra. empujando que las cosas ocurran, ¿cierto? Se pensó y se hizo. Esa visibilidad también es importante, no solo verte en un congreso, en un seminario, en alguna parte, sino que en esta conversación hemos visto cómo hay una chilena, la Trinidad Saldívar, que está empujando en alguna parte que esto ocurra, y si por ahí el rebote llega en algún momento, llegará, pero está bueno no sentirse como aislados o sin que alguien te arroje un cable cuando tú lo estás arrojando de otra forma, pero lo estás haciendo. Así que felicitaciones No, por eso, lindo trabajo, súper lindo muchas trabajo, gracias. trascendente, súper trascendente además porque impactas en la vida de la gente, eso creo que hace sentido hoy día. Así que, cariño a la distancia, Trini, muchas gracias por tu No, tiempo, ustedes. buenas noches, te dejamos ahí ya en casa descansando. Muchas Listo, que gracias, estés Trini. muy bien. Te mando un abrazo y Gracias, saludos Trini. a todos los que se conectaron. Chao, Muchas gracias, Trinidad. Adiós. chao. Nos acompañó hoy día Trinidad Saldívar desde la ciudad de Washington. La Trinidad, jefa de una unidad que tiene que ver con temas de industrias creativas, economía naranja. Como veíamos, de tan obviedad, darle tiraje para que siga impactando y se formalice, como decía la Trini, mucho más con datos, con números y con esa estandarización necesaria que la gente que toma decisiones tiene que tener. Así que buenas noches, Trinidad, a los que nos acompañaron también, buenas noches. Gracias por estar acá y cariños a la distancia, Trini. Que estés muy bien, Chao, cuídate. que muchas gracias. Adiós. Bye. Chaito. Aquí. Yo lo corto.